Santiago, casi nunca hablo de Santiago, ¿verdad? Pero bueno, ahí va. Santiago, capítulo número 4. Versículo número 3. ¿Ya lo encontraron? Sí. ¿Página qué número es? 1068. Muy bien. 1068, el número de página, 1068. Dice algo muy interesante, varones. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Qué interesante esto, varón, porque casi todos nosotros necesitamos pedirle a Dios algo. Pero, de hecho, inclusive el Evangelio de Juan, no lo busquen Juan 15, 7, 8 y 9, dice bien claro que pidas todo lo que quieras y te será hecho, si reúne ciertos requisitos. Pero, por lo general, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Ahora la pregunta es, ¿a quién le pides? ¿Qué le pides? ¿Y cómo se lo pides? La religión más grande de todo el mundo, ¿cuál es? La que tiene mayores seguidores. Esta es la católica. Y pregunto, ¿la Iglesia Católica tiene a Jesucristo como su único Señor y Salvador? No, porque tienen muchos señores y salvadores. Tienen a Jesucristo, pero no es Jesucristo el único Señor y Salvador de la Iglesia Católica. Aunque hablen de Jesucristo, de todos modos Jesucristo no es el único Señor y Salvador. Ahí es donde ya empezamos mal, varón. Porque empieza a haber una contradicción entre lo que Dios nos dice de Jesucristo. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando tú ignoras esto que Dios dice en Juan 3:16, al estarle pidiendo a otra deidad, ya sea un virgen o una santa de tu devoción, estás tú poniéndote en rebeldía contra Dios, porque Dios te está dando a su Hijo. Y a ti te vale gorro el Hijo, y te pones a adorar y a venerar y a pedir, ojo, pedir a deidades que no son Jesucristo. Olvídate de la relación que las deidades tengan con Jesucristo. No tiene nada que ver las deidades con Jesucristo. Para empezar, lo que tú pidas, a quien le pidas, está muerto. Si es una virgen o un santo de tu devoción, está muerto. Nadie ha resucitado ni tiene el poder para poder venir de entre los muertos si no es autorizado por el mismo Dios y su Hijo Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? O sea, es solamente Jesucristo, Dios y su Hijo Jesucristo quienes tienen la potestad sobre la vida y la muerte. No la Virgen, no San Judas, no San Pascual Bailón, no San Pedro, no nadie. Solamente lo que autorice Dios y su Hijo Jesucristo. Entonces, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿A quién?
¿Se han dado cuenta? Entonces, si la Iglesia Católica es la mayor en todo el mundo, quiere decir que en todo el mundo son más las personas que ignoran a Dios y a su Hijo Jesucristo. Lo que las personas ignoran, muchas personas ignoran, y lo que las iglesias, jamás las iglesias te van a decir que el diablo también tiene poder. El diablo y sus demonios también tienen poder. Dios y su Hijo Jesucristo tienen poder. Pero el diablo y sus demonios también tienen mucho poder. Pero Dios y su Hijo Jesucristo, su poder es ilimitado. Y el poder de los demonios es limitado, varón. El poder de Dios y su Hijo Jesucristo es potestad sobre la vida y la muerte. Y el diablo no tiene potestad sobre la vida y la muerte. ¿Puedes entender eso? Así que es una mentira que el diablo tenga potestad sobre la muerte, y por eso muchos adoran a la muerte. El que decide quién sí, quién no, es Dios. Es quien tiene la potestad. En el pueblo de Egipto, cuando la última de las plagas, que era que el espíritu de la muerte, la que iba a venir, y iba a entrar a los hogares donde no estuviera la sangre de un cordero por señal en las puertas y ventanas de las casas de los hebreos esclavizados en Egipto. Entonces era una de las 10 plagas, el espíritu de la muerte. ¿Quién la autorizó? Dios la autorizó. ¿Por qué la autorizó? Porque el mismo hombre estaba en rebeldía contra Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Le tuvieron miedo a la muerte, pero no a la muerte en sí, sino el poder de Dios que estaba mandando la muerte. ¿Estamos entendiendo? Muy diferente. Entonces las personas empezaron a degollar un cordero, y con la sangre del cordero empezaron a pintar las puertas, las entradas de las puertas y de las ventanas, con la sangre de ese cordero, para que cuando llegara el espíritu de la muerte, no entrara, ojo. Porque las personas adoran a la muerte y les permiten que entre. Claro que la muerte no te va a llevar, porque no es el deseo de Dios todavía llevarte, pero lo que sí está sucediendo es de que muchas personas están adorando a la muerte. Y al adorar a la muerte, están endosando al alma a favor del diablo, varón. ¿Podemos entender? Y repito, el tema de hoy: pedís y no recibís, porque pedís mal. Y hay personas que empiezan a ponerle un altar a la muerte, y le empiezan a pedir favores, y esas personas se les olvida, o no saben, o están en ignorancia de que el diablo también tiene poder. El diablo tiene poder para concederte el milagro que Dios no te quiere dar o no te puede dar. ¿Estamos entendiendo? Y quizá tú te preguntes, a ver, ¿cómo es posible que si Dios es el Todopoderoso, no me puede dar lo que le pido? Es el Todopoderoso, pero también el Todopoderoso va de acuerdo a su propia palabra. El Todopoderoso no se puede contradecir a sí mismo. El Todopoderoso sabe que el Evangelio de Jesucristo en Mateo 18:18 dice bien claro que todo lo que tú atas en la tierra se ata en el cielo. Si tú quieres atar en la tierra adoración a Santa Muerte, o adoración a vírgenes o santos de tu devoción, qué sé yo, no sé, haciendo con eso un desprecio o un menosprecio a Jesucristo y al Dios mismo, ¿cómo pues te puede ir bien?
No se puede. Todo lo que tú haces en la tierra queda atado en el cielo. Ni Dios puede hacer nada. Porque sería contradecir su propia palabra. Entonces lo que tienes que hacer es recordar qué es lo que tú has atado y que a lo mejor ya ni te acuerdas. ¿Alguna maldición? Si todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo, así dice Mateo 18:18, entonces hay algo. Si no recibes, es porque hay un derecho legal espiritual a favor del enemigo. ¡Ah, qué bruto soy! ¿Cómo fue posible? Ahí está, te estás automaldiciendo. Ya sea que tú lo hayas hecho, o que alguien de autoridad tuya te lo haya hecho. Por esa razón, fíjate bien, varón. Existe como un celo cuando en un hogar católico de repente uno de los integrantes de esa familia se entrega a Jesucristo. ¿Qué es lo que sucede cuando uno de la familia se entrega a Jesucristo? Todos los demás se le echan encima y lo aborrecen, lo desprecian, porque se salió del huacal. Se salió de la cobertura de Satanás, varón, para que mejor me entiendas. Si un papá o una mamá te maldice, eres un drogadicto, eres un borracho, eres un bueno para nada, eres un tal. Autoridad, ojo, autoridad dando permiso a los demonios para que los demonios vengan y hagan lo que la autoridad ha salido de su boca, las palabras que ha salido de su boca. Si te dijeron que eres un vicioso, pues vicioso serás. Siempre y cuando, varón, ahí va, no te desates de Jesucristo. O sea, no te desates de esa maldición. O sea, a lo que yo voy es, si tú dices, mamá, papá, tú dices que yo soy un vicioso, que soy un borracho, me entrego a Jesucristo y las palabras de tu autoridad, papá, mamá o quien haya sido tu autoridad, quedan rotas en el poderoso nombre de Jesucristo cuando tú te entregas a Jesucristo, varón. Todos, quizás la mayoría, en su mayoría, hemos sido maldecidos por alguien alguna vez. Si no es autoridad, no te preocupes, no pasa nada. Si Juan Pérez te raya el disco, eso no significa nada. Aquí lo importante es que alguien de autoridad conceda permiso a los demonios para poderte amarrar, varón. Entonces tú estás amarrado y pues no hay nada que hacer si estás amarrado. Mateo 18:18 continúa diciendo, y también todo lo que desates en la tierra se desata en el cielo también. Si tú hiciste una confesión a Santa Muerte, o un pacto con Santa Muerte, o con una virgen o un santo de tu devoción, varón, arrepiéntete, dale reversa y entrégate a Jesucristo, varón. Así es sencillo. O entrégate a Jesucristo y por automático te arrepientes y das reversa a todo lo que anteriormente en tu ignorancia hiciste, varón. ¿Estamos hablando de qué? De derechos legales espirituales, varón. A favor de Dios o a favor del diablo, según lo que tú decides, varón. Pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Qué continúa diciendo? Fíjate bien cómo continúa diciendo aquí en Santiago capítulo número 4. Versículo número 4. Ahí viene también la consecuencia. Dice, oh almas adúlteras. ¿Qué significa alma adúltera? Es que siempre relacionan adulterio con andarle poniendo el cuerno a alguien amado tuyo. Mande.
Adúltero es como una persona mayor, ¿no? Ahí te va. No. Como No, adulto no tiene nada que ver con adulterio. Es como la persona como usted que tiene muchísima más experiencia que nosotros en... No. Adulto y adulterio se parecen las palabras, pero no tienen nada que ver una con otra. Adulterar significa hacer una mezcla incorrecta, ¿verdad? Haz de cuenta, yo me voy a preparar un café. Tengo ganas de un café, me quiero tomar un rico café. Y bueno, no me gusta el azúcar ni me gusta la leche. Pero bueno, nada más el puro café, soluble. Pongo el agua y pongo el café y así me lo tomo. No azúcar, no leche, no nada. Ok. Pero si al café le empiezo a poner, está bien rico, así como me gusta. Pero de repente le empiezo a poner mayonesa, mostaza, aguacate, frijoles en bola. Ya lo adulteré, ya lo mandé al carajo ese café. Ya está adulterado. ¿Sí me entendieron? La misma relación es el adulterio. Ojo, hay dos tipos de adulterio, por si no lo sabían. Que conste que me lo está revelando Dios porque no tengo notas, ¿eh? No ando acá consultando notas ni preparando bosquejos ni nada de eso. No soy de ese tipo de chusma. Pero hay dos tipos de adulterio. El adulterio físicamente, físico, y el espiritual. El adulterio físico es aquel donde tú tienes una persona a quien le debes fidelidad y no eres fiel. Ya llámese tu esposa, tu novia, qué sé yo, no sé, tu amiga. Sobre todo tu esposa. Si tú tienes una esposa, ojo, y andas mirando a la vecina y te le quedas mirando, ay, chiquita, preciosa, y haz de cuenta, ¿sí? Ahí estás adulterando, varón. No confundan adulterio con fornicación, porque fornicación ya es otra cosa. Fornicación ya es ir a la cama. Una cosa es que yo vea a la vecina y otra cosa es que yo le diga a la vecina, vámonos a la cama. ¿Estamos entendiendo? Suponiendo que fuera yo casado, suponiendo. Entonces, el adulterio físico así es. Ahora, el segundo tipo de adulterio es el adulterio espiritual. ¿Cuál es el adulterio espiritual? Por eso aquí está diciendo, oh almas adúlteras. Es el alma la adúltera. ¿Por qué está diciendo eso? Porque estás con Dios. Señor, te amo, Santísimo Señor. Y luego al rato estás acá con la Virgen de Guadalupe. Virgencita, te pido un milagro, Virgencita. Y te le arrodillas y te le pones una veladora y cosas así. Y luego te vas con el diablo y le hablas a la chamuquísima. ¿Sí podemos entender? Porque la más grande estupidez del hombre, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? Con todo respeto dicho sea, es cuando tú bajas a Dios y pones al diablo como el Dios de tu vida. Por eso el diablo exige o enseña que a la muerte, a la que le llaman santísima, ¿sabes lo que significa la palabra santísima? Todas las palabras terminadas en ísimo. Hoy ya se enojó el diablo y me quiere bloquear el mensaje para que no le descubra la estrategia. Pero todas las palabras terminadas en ísima o ísimo funcionan en un grado superlativo, o sea, lo máximo. Todas las palabras terminadas en ísimo o en ísima significa lo más alto. Cuando tú le dices a tu novia, hey, mi amor, yo te quiero muchísimo. O cuando le dices, mi amor, te quiero mucho, ella sabe que la quieres mucho. Pero cuando tú le dices a tu novia, te quiero muchísimo, significa que es más que mucho, ¿verdad que sí? Sí. Igualmente,
santísima significa mucho más que santa. El ísimo o ísima colocas al diablo en lo más alto, en lo más alto y lo más santo. ¿Y quién es el más santo? Dios. Pero cuando tú metes al diablo a la santísima, diciendo santísima, y la adoras, la pones como Dios y bajas al Dios verdadero por abajo del diablo, que el anhelo del diablo es bajar a Dios. Con la ayuda tuya, el diablo lo puede lograr solamente, ¿estamos entendiendo? Por esa razón te va mal. Quieres que te vaya bien, pero hay un derecho legal espiritual que el diablo adquirió a su favor. Nunca te arrepentiste y el diablo dice, pues yo ahí sigo. Yo ahí sigo. A mí nadie me ha echado fuera, a mí nadie me ha negado, a mí nadie me ha reprendido, a mí nadie me ha... Ahí está entonces, varón. Tienes que aprender, salud, el arte de darle reversa a las cosas correctas. Salud. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo mismo con Pedro? Pedro lo negó 3 veces. Y ahí la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, ahí dice bien claro que había un hombre, cuando las mujeres fueron a ungir el cuerpo el domingo, pues el cuerpo ya no estaba un ángel ahí, una persona con vestiduras blancas, y les dijo, ¿buscáis a Jesús, el que fue crucificado? No está aquí, ya resucitó. Pero ve y díganle a los discípulos de Jesús y a Pedro, ojo, discípulos de Jesús y a Pedro, son 2 cosas diferentes. Discípulos de Jesús y a Pedro. ¿Que Pedro no era discípulo de Jesús? Sí era, pero dejó de serlo cuando lo negó 3 veces con su boca. Cuando le preguntaron, ¿tú eres uno de los seguidores de Jesús? No, no lo soy. Sí, eres un seguidor de Jesús, le preguntaron por segunda vez. No, no lo soy. Y la tercera vez le preguntaron, sí, tú eres un seguidor de Jesús, hasta tu manera de hablar te identifica como un seguidor de Jesús. Tienen algo especial los que son verdaderamente seguidores de Jesús. Su manera de hablar. ¿Y qué fue lo que hizo? Empezó a maldecir. Para demostrar que no era seguidor de Jesús. O sea, con pruebas, como quien dice. Pedro dejó de ser discípulo de Jesús. Porque todo lo que se ata en la tierra se ata ¿dónde? En el cielo. Es muy importante que es lo que tú hablas aquí en vida, varón, en la tierra. Si hablas palabras de bendición o palabras de maldición, ya les he dicho, varones, que en el momento en que ustedes se entreguen de corazón a Jesucristo, ahí es donde se rompe la maldición generacional, varón, tuya con todas tus demás generaciones, tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, se rompe todo, allá los dejas a todos en la maldición y tú te salvas. Por eso es cuando un integrante de la familia se entrega a Jesucristo como su único Señor y Salvador, todos los demonios en las personas que menos te imaginas, como tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, se te van a echar encima. Te van a criticar. Te van a despreciar, varón. Te van a aplicar la ley del hielo para que mejor me entiendas. Porque se enojan los demonios cuando te les sales tú del huacal.
Yo les estoy diciendo, varones, una de tantas maneras en que ustedes pueden ser libres en el nombre poderoso de Jesucristo. Es una de tantas maneras que tú dices, ¿por qué no me va bien? No me va bien porque hay un derecho legal espiritual todavía a favor del enemigo. Entonces Pedro dejó de ser discípulo de Jesucristo. Y las mujeres fueron y le dijeron a los discípulos, oye, Jesucristo no estaba en el sepulcro. Estaba un ángel o un varón con vestiduras muy blancas y dijo que le dijeran los discípulos de Jesús y a Pedro, que allá en Galilea los verá como Jesucristo les había dicho. Y ahí dice en el Evangelio de Juan, capítulo número 21, que Jesucristo, el arte de darle reversa a las cosas. Juan, capítulo 21. Hoy ya volvemos a Santiago, Juan 21. Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Fíjate bien cómo la palabra de Dios habla de Pedro, diciendo que en el versículo número 15 que Jesús le dijo a Simón Pedro, pero ya cuando habló con Pedro, no le dijo Simón Pedro. ¿Cómo le dijo? Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué le dijo Simón, hijo de Jonás, y no le dijo Simón Pedro? Pues porque Jesucristo sabía que el alma de Pedro ya estaba en propiedad del diablo. ¿Sí sabías tú eso? Cuando tú niegas a Jesucristo, varón, el diablo se apodera. Tu alma nunca va a estar sola jamás, varón. Tu alma siempre va a tener un dueño, tu alma, a quien tú decidas entregársela. Entonces, lo que estaba haciendo Jesucristo, lo que empezó a hacer Jesucristo es rescatar el alma de Pedro, porque Pedro le invadió el temor y por temor negó a Jesucristo. Y el diablo no anda con que si tenías miedo o no tenías miedo. El diablo dice, lo negó 3 veces es mío entonces. Y Jesucristo tuvo que utilizar la técnica de la perfección en las palabras, ojo, porque obviamente el diablo no iba a querer soltar a Simón Pedro. ¿Estás entendiendo? Porque si Jesucristo le hubiera dicho, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Si Jesucristo le hubiera dicho a Pedro, oye Pedro, ¿me amas más que estos? El diablo hubiera dicho, pues yo no sé quién sea Pedro, yo no sé quién sea Simón Pedro. Es más, aquí entre los discípulos de Jesucristo hay 2, 3 Simones. Hay 2 Simones. ¿A qué Simón se refiere? El diablo siempre se va a hacer tonto, varón, para no soltar. Por esa razón, varón, por esa razón es de que si tú le otorgaste un derecho legal espiritual al diablo, ¿sabes qué? El diablo no te va a querer soltar. Tienes que usar la técnica perfecta para que tú te puedas soltar. Solamente a través de Jesucristo tú vas a poderte soltar, varón. Por eso, si la palabra de Dios está advirtiendo que pedís y no recibís porque pedís mal, pues aquí te estoy enseñando la instrucción de Dios para que pidas bien y puedas recibir. Porque el diablo, a quien le entregaste, con todo respeto dicho sea y con toda verdad por delante, varón, al momento de aceptarle un recurso,
el diablo dice, ya eres mío. Porque no me vas a decir que la droga es de Dios, o el alcohol es de Dios, o el pecado es de Dios. En el momento que tú le aceptas al diablo un recurso, el diablo te dice, papito, ya eres mío, de aquí no te me sales. No te va a soltar jamás, varón. Más que con la única llave que nadie quiere aceptar, que se llama Jesucristo. Ojo, varones, con lo que les estoy diciendo. Ojo. La única llave que nadie quiere aceptar, ni los mismos cristianos quieren aceptar, porque Jesucristo les ordena ir a evangelizar y no salen. Más que uno que otro por ahí. Prefieren aplastarse en las iglesias y dicen, no, es que la palabra de Dios dice que tenemos que congregarnos. ¿Sí? Las personas siempre van a buscar la manera de zafarse de lo que Jesucristo ordena. Así que, varón, la única salida es Jesucristo. Pero no nada más es recibirlo, es obedecerlo. Te vas a llevar una carrilla tremenda por mucha gente, porque los demonios se van a burlar de ti. Pero te voy a invitar, varón, a que aprendas a darle reversa a muchas situaciones, varón. Porque antes te acarrillaban los demonios o te acarrillaban los amigos y tú te sentías incómodo. ¿Estamos entendiendo? Pero ahora, si tú te entregas a Jesucristo y te acarrilla la familia, te acarrillan los amigos, te acarrillan los demonios, debes de gozarte, varón, porque sabes bien que les pisaste el callo a los demonios y a toda esa gente y les dolió. Les dolió que te entregaras a Jesucristo, varón. Y cuando les duele que te entregues a Jesucristo, significa que has tomado la decisión correcta. ¿Estás entendiendo? O sea que si te acarrillan, me gozo. ¿Por qué? Porque esa es una señal de que voy por buen camino. Acuérdate, varón, que cuando escuches a los perros ladrar, es que vas avanzando. ¿Puedes entender eso, varón? No te azorrilles cuando los perros te ladran. Porque lo que estás haciendo con azorrillarte o de sentirte incómodo con las críticas y las burlas es darle carne fresca a los perros, a los demonios. Te vas a entregar a Jesucristo, varón, porque tú necesitas salvarte, porque tú necesitas ser libre. Podemos entenderlo, varón. Es bien difícil que alguien te traiga este tipo de mensaje a tu vida, varón. Casi todo el mundo te viene y te habla de Jesucristo, pero nadie te va a enseñar cómo ser libre. Cualquiera te puede venir a hablar de Jesucristo, pero no cualquiera te puede enseñar cómo ser libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te estoy diciendo el trapito y el remedio, varón, para que mejor me entiendas. Seguir a Jesucristo va a costar. El mismo Señor Jesucristo dijo, quien quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo? Tome su ¿qué? Su cómoda silla y sígame. No dijo eso. Dijo, tome su ¿qué? Su cruz. Su cruz. Y sígame. ¿Cuál es tu cruz, varón? Pues a lo mejor tu novia te va a cortar porque pues, te volviste cristiano. Y tu novia ya no va a entrarle el chupe ni el pedo contigo. ¿Sí? Puente. Ya dijeron puente. Pero hay que cortar con todo lo malo, varón. Me decía una vez un camarada, me decía, oiga, hermano, ya me entregué a Jesucristo. Ahora que tengo que dejar a mis amigos, a la raza que me juntaba. Le dije, no, Señor, ellos te van a dejar a ti si te sostienes en Cristo Jesús.
Para que tengas bendición tienes que sostenerte en Cristo Jesús. No andar menguando de que vas y que sí soy cristiano y luego que mejor siempre no, y luego soy cristiano y me voy con los camaradas a echarme un perico. Ya no. O eres o no eres. Porque si eres de Cristo, así están muchos. Yo no quiero agraviar, pero hay muchos cristianos que así están. Soy cristiano, pero si Jesucristo me dice que vaya y predique el evangelio por todas partes, no le hago caso. ¿Qué tipo de cristianos son esos? Los que dicen amar a Jesucristo, pero no lo obedecen. Entonces son cristianos ¿qué? Tibios. Porque el cristiano caliente, ferviente, ese dice, yo te sigo, Señor, me vale gorro. No entiendo lo que me quieres decir, pero yo lo hago. No te entiendo, Señor Jesucristo, ¿por qué tengo que amar a un enemigo? Pero si tú lo ordenas, yo lo voy a hacer. ¿Estás entendiendo? Hay cosas que no vas a entender, pero las tienes que hacer. ¿Quién puede entender de amar a un enemigo? Nadie lo va a entender, varón. Había un predicador, precioso predicador, que llenaba estadios con la palabra de Jesucristo. Llenaba estadios. Yo lo conocí a ese predicador cuando en 1968, 75, 70, entre los 68 y 70 y algo, vino a Monterrey ese predicador puertorriqueño llamado Gille Ávila. Vino a Monterrey y lo recuerdo tanto. ¿Sabes por qué lo recuerdo tanto? Porque yo apenas era un niño pequeñito, pero yo veía la televisión y yo me acuerdo que a cada rato, ya ves que cuando te ponen algo en la televisión no se te olvida, ni al niño ni al bebé se le olvida. Y me acuerdo que había un programa en aquel entonces de televisión que se llamaba Panorama, dirigido por el ingeniero Américo Leal Villarreal. Y este Américo Leal Villarreal decía, se aprovechaba del poder que tenía en la televisión para poder advertir: tengan mucho cuidado porque va a venir un predicador de Jesucristo. Obviamente él como católico le iba a echar al predicador de Jesucristo. Va a venir un predicador de Jesucristo que va a quererles hablar de Jesucristo, y si tú eres católico no lo escuches. Faltan 15 días para que venga ese mentiroso, y que empezó a decirle tantas cosas el Américo Leal Villarreal. El ingeniero Américo Leal Villarreal, me acuerdo de su cara, el güero de pelo chino para atrás y todo. Me acuerdo perfectamente de bien vestido en su traje y todo, pero era muy arrogante. Pero empezó a meterse en bronca con un siervo de Dios. Y el siervo de Dios venía aquí a Monterrey, a la Plaza de Toros, que está ahí en la colonia Bellavista, a predicar de Jesucristo. Y de repente todo el día así estaba: en 15 días viene ese mentiroso, y al día siguiente en 14 días viene ese mentiroso, y al día siguiente en 13 días, y así se fue anunciando todo. Por eso yo, siendo un niño, no se me olvida esto que les estoy diciendo. Él tenía el programa los domingos. El programa se llamaba Panorama, del domingo a las 12 del mediodía, por ahí, de 12 a 2 de la tarde o algo así. Y en el programa de Panorama estaba duro y dale contra Gille Ávila. Ahí viene ese mentiroso. Hasta que de repente, ya mañana viene ese mentiroso, ya falta un día. O sea, él estuvo contando 2 días. Y el día que vino Gille Ávila, a este hombre le dio un infarto. A Américo Leal Villarreal le dio un infarto. Está evidenciado lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Lo sepultaron y después tuvieron que exhumarlo porque en el saco llevaba una póliza de seguro muy importante que todos los familiares tenían que cobrar.
cuando exhumaron el cadáver, estaba el vidrio quebrado y estaba el todo arañado, estaba todo mal volteado, estaba todo como que volvió a vivir allá abajo. Y Gigi Ávila platica esto, lo platicó porque ya Gigi Ávila ya murió, tiene años de muerto, pero lo platicó y lo narra como una experiencia de una vez que fue a México, y se fue a México, a una ciudad que se llama Monterrey, y miren lo que me pasó, y lo que les acabo de decir, eso fue lo que él decía exactamente. Américo Leal Villarreal contaba su muerte. Meterse con un siervo de Dios es bien tremendo, siervo verdadero, ojo, porque hay muchos siervos de Dios y ninguno, o casi ninguno, o la mayoría, no son verdaderos. Fíjate nada más, volvió a vivir y ya está no sepultado. Y obviamente pues murió asfixiado, el Américo Leal Villarreal. Bueno, a este Gigi Ávila, fíjate lo que son las cosas. Aún siendo un varón ungido de Dios, tenía que pasar por pruebas. Todos los siervos de Dios varones, incluyéndome a mí, tenemos que pasar por pruebas. Gigi Ávila tenía una esposa que lo protegía en oración, entonces por ahí el diablo no podía entrar por medio de la esposa. ¿Por quién crees que entró? Por medio de una hija. Y yo lo digo por experiencia, yo no tengo esposa. Y al no tener yo una esposa, ¿por quién crees tú que el diablo se quiere meter? Por mi hijo, el menor, el que vive conmigo, el único que vive conmigo en mi casa. Ahí se mete a través de él. Ahí ando echando fuera demonios. Entonces allí Ávila, el diablo, en represalia, porque Gigi Ávila era un poderoso siervo de Dios, de la palabra de Dios. La hija conoció a una persona que estuvo en un centro de rehabilitación. Pero cuando salió, conoció a la hija del pastor Gigi Ávila. Y pues Gigi Ávila decía, pues es que se habrá rehabilitado. Y les comento esto a ustedes porque ustedes están en la mira del diablo, ¿sí me explico? Si ustedes se rehabilitan, van a estar en la mira del diablo. Siempre. O sea, necesitas estar bien fortalecido mañana, tarde y noche en Cristo Jesús, porque vas a estar en la mirada del diablo. Y así como el burro, que no quiere andar el burro, pero si le pones una zanahoria aquí al burro, así jugosa y deliciosa, ándale burrito, camina, y es como el burro empieza a caminar. Porque hay una motivación. El burro lo hicieron caminar porque le ponían una zanahoria. Ándale, ¿quieres la zanahoria? Pues órale. Así este muchacho, con la hija de Gigi Ávila. El muchacho parecía burro en primavera. Él decía, no, yo quiero a esta mujer, me encanta esta mujer. Es más, me quiero casar contigo. ¿De veras te quieres casar conmigo? No volverás a recaer. No, te juro por Dios que yo no voy a volver a caer. No pienso volver a caer. Y le dijo su papá, le dijo ella a su papá, papá, me dice que me jura que no va a volver a caer. Puente, ¿verdad? Muchos dicen puente, yo también he jurado y ahí te encargo si cumplo o no cumplo. Porque cuando viene el diablo y te abraza y estás desprotegido en Cristo Jesús, el diablo te hace garras, ¿verdad? Ay, hijita, le decía el pastor. Ay, hijita. Ay. Vamos a confiar en Dios. Porque, pues, pastor, sabes cómo trabaja el diablo, ¿verdad?
O sea, ya cuando le aceptas droga al diablo por primera vez, ya te conviertes en su ¿qué? Su cliente. Y siempre el diablo te la va a ofrecer, porque sabe que ya se la aceptaste una vez. Hijo, ese es el peor error, varón. El mayor error de tu vida fue aceptarle droga al diablo. Bueno, hija, si él está, a ver, quiero hablar con él, que venga y que hable conmigo y que me diga qué pretende contigo. Sí, papi, te lo voy a traer. Ya vaya. No, señor, yo le prometo que voy a tratar bien a su hija. Yo ya me rehabilité. ¿Ya aceptaste a Cristo? Sí, ella me llevó a Cristo. Ups. Me llevó a Cristo. Está bien, bueno, pues está bien. ¿Sabes cuál fue el titubeo de Lilia Ávila? Que no haya aceptado a Jesucristo por conveniencia de la muchacha. Porque le convenía quedar bien con la muchacha. Bueno. ¿Se piensan casar? No, pues que sí. ¿Cuándo? No, pues que tal fecha. No, pues órale. Se casaron, varones. Y tú sabes que cuando se tiene juguete nuevo, los primeros días, los primeros meses o los primeros años, andas con juguete nuevo y andas feliz. ¿Sí me explico? Porque tienes vieja. Pero después, varón, volvieron las cosas a ser igual. Empezó a sentir la ansiedad por quererse drogar. Y se empezó a drogar. Las famosas recaídas, ¿verdad? Cuando no hay sinceridad en el corazón hacia Jesucristo, ¿verdad? Cuando lo aceptaste de boca, pero no de corazón. O de mente acá, que tú estabas en la firme decisión en tu mente de estar en Cristo Jesús, pero no en tu corazón. Se volvió a drogar. Volvió a caer. Y cada vez que se drogaba, pues tú sabes cómo es el carácter y la personalidad del diablo. Muy agresivo. Se ponía muy agresivo con su esposa. ¿Para dónde crees que iba la tirada? Siendo honestos, varón. ¿Para dónde crees que iba la flecha? Para el pastor Lilia Ávila. Mira lo que estoy haciendo con tu hija. Andas allá llenando estadios en todos los países, predicando de Jesucristo. Pues mira lo que estoy haciendo acá con tu hija. Cállate, vieja hija de tu quién sabe qué. Y le empezó a meter 18 puñaladas a la hija del pastor. 18 puñaladas. La dejó como un picadillo a la mujer. Y el pastor iba a un estadio en Santo Domingo, en República Dominicana. Miento, así es, República Dominicana. República Dominicana. Pues es Santo Domingo, ¿no? La capital. Sí. Y pues suspendió. No, pero ¿cómo suspender? Pero es que ya están las entradas del estadio y ya está todo preparado y todo. Mataron a mi hija. ¿Quién la mató? Su esposo. No, pues imagínate. No entra, no va a predicar. Pues ¿quién? O sea, estaba el papá deshecho. ¿Te das cuenta de lo que el diablo hace con los siervos verdaderos de Jesucristo? Las personas que me conocen, los que conocen mi vida personal, saben que yo batallo con un hijo mío, el más pequeño. Batallo con un hijo porque el diablo por ahí me quiere dar en la torre a mí, ¿sí sabes? Entonces, este pastor quedó deshecho. Y se empezó a resentir. Se empezó a resentir con quien mató a su hija. Y empezó a maldecir a quien mató a su hija.
Desgraciado mentiroso, no me prometió y me juró que iba a cambiar y no cambió. Y Dios le dijo al pastor: así tú no me sirves, así tú tampoco me sirves. Reconozco que eres un excelente siervo mío, pero así tú no me sirves. Pero es que no estás entendiendo, Dios. Mataron a mi hija de 18 puñaladas, le dijo el pastor. Y Dios le dijo: ve a perdonar. Ve a la cárcel y dile que lo perdonas y abrázalo. Y ámalo. ¿Quién haría eso? Nadie. Ni el pastor quería hacerlo. No, yo no, me quitó a la hija que tanto amaba. Dijo: bueno, pues si no quieres ir a perdonarlo, entrégame el ministerio. Ya no puedes predicar. Porque un pastor con resentimientos no funciona. No, Señor. No. Me pides que vaya y lo perdone, pues déjame ir a hacerlo. No lo entiendo. ¿Qué les dije yo ahorita? Hay cosas que Dios te va a pedir que no entiendes. No lo entiendo. Pero si tú quieres que vaya a la cárcel y lo perdone, déjame ir a la cárcel. Fue a la cárcel a buscarlo. Y el yerno, cuando lo vio venir, se asustó. Dijo: me va a insultar, me va a matar, ¿quién me va a golpear? No sé, me va a decir de lo peor, me va a querer hacer sentir mal. Y ya fue y lo buscó y le dijo: hey, vengo a perdonarte. ¿De veras? ¿Por qué me perdonas si te maté a tu hija? Porque Dios es perdón. Dios es perdón. Y yo soy un representante de Dios, por lo tanto te tengo que perdonar. El que no tiene a Dios, varón, no va a perdonar. Es más, el diablo se aprovecha para que las personas se queden sin perdón, poniendo un sacerdote, que las personas vayan con el sacerdote y no con quien ofendieron. ¿Te das cuenta? Y esa es una estrategia del diablo para que las personas continúen con el perdón y con el resentimiento y con el amargura y se crean perdonados, que es lo peor, porque ir con un sacerdote, confiesan sus pecados, se creen perdonados, pero no fueron con quien ofendieron. Ahí está: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. Y ya cuando perdonó a su yerno, el yerno quedó encerrado, todavía está encerrado. Le dieron, creo que 20, 30 años de cárcel o algo así. Pero al menos se siente como que ya respiraba a gusto el pastor. Como que ya ahora sí te quitas un peso de encima cuando perdonas de corazón a las personas. Te digo porque muchas veces la raíz de que no recibes lo que tú quieres es porque no has perdonado de corazón o no has ido a pedir perdón de corazón. Así que, varones, aquí les vengo a dejar una de las muchísimas causas por las que tú puedes pedir algo y no recibir porque pediste mal, porque no supiste identificar la raíz de un bloqueo espiritual. Voy a continuar con este tema, si Dios así lo permite, la próxima semana. Por lo pronto aquí les dejo esta reflexión, haciéndole la pregunta: ¿permanecer en Cristo se puede o no se puede? ¡Sí se puede! Porque todo lo puedes ¿en quién? ¡En Cristo que me fortalece! ¿Con Cristo eres más que qué? ¡Vencedor! Más que vencedor. Ustedes lo han confesado y lo leímos ahorita en Mateo 18:18, que todo lo que tú atas en la tierra se ata en el cielo. Pero ojo, continúa diciendo Mateo 18:18, que todo lo que tú desates en la tierra, se desata en el cielo también. O sea que si tú pediste a Santa Muerte
o tú pediste a una virgen o un santo de tu devoción cometiendo el adulterio espiritual, ¿se acuerdan? Ahí nos quedamos atorados, o almas adúlteras, y hasta ahí llegué. Ya después voy a continuar lo de Santiago capítulo 4. Pero o almas adúlteras significa también hacer una restauración de tu alma con Dios, pidiendo perdón a Dios por haber puesto tu fe en alguien que no es Dios o su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar para terminar este momento. Un fuerte abrazo en el profundo amor de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios me los cuide y me los bendiga muchísimo, varones. Continuamos la siguiente semana. No hemos terminado el tema. Vemos la siguiente semana. Terminamos, varones.